Ya. El costo de capital, bueno, como tal, lo vamos a ver, que representa la tasa de retorno exigida a la inversión realizada en un proyecto. O sea, costo de capital es como compensar, como aquí dice, compensar el costo de oportunidad de los recursos destinados a él y el riesgo que deberá asumir. Con ella se descontará los flujos futuros proyectados para calcular su valor actual neto. Bueno, esto para determinar una tasa puede ser considerada como equivalente a una tasa libre de riesgo y que sea representativa de la mejor opción segura a la que podría accederse. El inversionista a la cual se le agrega una prima por cada tipo de riesgo asociado específicamente con el proyecto. Hasta ahora hemos visto, bueno, nos han dado de dato la tasa de oportunidad, pero es como un panorama sin incertidumbre. Y ahora aquí sí existe lo que es la incertidumbre. Por eso hay como mayores variables que se considera y también se podría calcular. Entonces, durante los últimos años se ha desarrollado fuertemente la teoría del portafolio. Esto igual se basa en la cuantificación del riesgo en relación con cada proyecto en particular. La teoría moderna ha realizado riesgo y rentabilidad principalmente con modelos como la CAP y el APT, que es el Arbitrage Principal Theory. Todo proyecto de inversión implica usar la cantidad de recursos conocidos como... Bueno, también el costo de capital no tiene una metodología, un método principal, único para cuantificarlo. Entonces, existen varios modelos y los más conocidos es de la KAPM y el APT por directamente la teoría del portafolio. Entonces, los recursos de los inversionistas destinados al proyecto provienen de dos fuentes generales, unos recursos propios y préstamos de terceros, lo que hemos visto con capital propio y con financiamiento. Entonces, los principales elementos de la estimación del costo de capital es primero la tasa libre de riesgo. El inversionista se verá claramente influido por las tasas que rigen en el mercado. Entonces, por lo tanto, la tasa libre de riesgo constituye uno de los factores que deberá considerarse. Esto igual puede o se puede encontrar en la ASFI, en la Bolsa de Valores. Sé que es un tema más contable y administrativo, pero sí debe ser de conocimiento para la gestión de proyectos. Entonces, en la medida que el riesgo de la inversión aumenta, entonces el retorno exigido lo hará en la misma dirección. El KPM, que es el Capital Assessment Principal Model, es un modelo de valoración de activos de capital. Y como aquí dice su nombre de activos de capital, entonces aquí ya esta, esta metodología se usa cuando se tiene un capital propio. Se puso con el costo de capital de los recursos propios debería ser igual a la rentabilidad de los valores de riesgo cero, o sea, la tasa libre de riesgo señalada en el punto anterior más riesgo sistemático del propio proyecto en cuestión, lo que se denomina el beta del sector al que pertenece la unidad de negocio. También puede haber tablas directamente con esos índices que vamos a verlo igual. De esta manera, para efectuar los cálculos de este modelo de valoración, se necesita estimar tres factores. Uno, la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo de mercado, el riesgo sistemático de la industria beta. El siguiente es el costo de oportunidad, que no existe oportunidades iguales para todas las personas si un inversionista dispone de varias posibilidades de negocio. Fácilmente podría desestimar alternativas de proyectos que para otro inversionista pudieran ser atractivas. Esto igual hablamos de tasa de oportunidad, tasa de capital, lo que hemos visto. El otro es la aversión al riesgo, que todo proyecto involucra el riesgo. Aquí se está considerando el riesgo, precisamente la legitimidad de la rentabilidad y el lucro que se sustenta en él.
Entonces, quien no quiere asumir riesgo con su dinero deberá acudir al banco para depositarlo en una cuenta de ahorro libre de riesgo. Esto igual, algo sí se ve en contabilidad, en teoría, ingeniería económica. Entonces, es solo analizarlo, entenderlo bien, como antes, o sea, hay que entender el van, hay que entender el TIR, ahora hay que entender cuándo puede ser libre de riesgo y cuándo se tiene riesgo y qué variables afectan. En este caso, perdón, es como aquí se dice, la tasa libre de riesgo existe, la prima de riesgo existe, el riesgo sistemático existe, lo que se denomina la beta. El riesgo del país también existe, aunque existen empresas especializadas que intentan construir indicadores numéricos para determinar puntajes riesgo país. Estos suelen construir una expresión matemática para un momento muy específico cuyos efectos no permiten llegar a conclusiones precisas como consecuencia de que el entorno en el que deberá operarse un proyecto es por definición cambiante. Entonces, sí. Bueno, los escenarios en la evaluación de un proyecto es para empresas en funcionamiento, inversionista particular. En funcionamiento está capital propio y estructura de endeudamiento óptima. Inversionistas particulares también está capital propio y crédito bancario. Entonces, estos son como los 4 modelos. Y aquí lo vamos a ver. Escenario A, que es la empresa en funcionamiento con capital propio. En este escenario, si el proyecto se está llevando a cabo de una empresa que no tiene deuda y que pretende financiarlo totalmente con recursos propios, el costo de capital debería estimarse en función del retorno de los activos, en cuyo caso podría utilizarse lo que hemos visto en la KPM, empleando para ello un beta sin deuda o beta activo. Entonces, en conclusión, la empresa que se trabaja con capital propio, entonces sí, todos esos recursos propios. eh, También hemos visto como empresas que tienen sus balances de pasivo, de activo, como se ven en su plan anual. Entonces de ahí igual se puede sacar los datos, sacar los indicadores y en este caso si es capital propio, entonces determinarlo con el que es el CAPM. Mientras que en el escenario B, empresas en funcionamiento con estructura de endeudamiento óptima, es cuando el proyecto se evalúa en una empresa en funcionamiento que mantiene la estructura de endeudamiento óptima. Al financiarse, entonces puede ser a corto, mediano o largo plazo. Entonces aquí estamos hablando de mediano o largo plazo y la situación es distinta, ya que a diferencia de la situación anterior, la relación deuda-activos y patrimonio-activos es estable a través del tiempo, pues la empresa mantiene permanentemente un cierto nivel de deuda en el largo plazo para maximizar su valor. Entonces aquí está diciendo se va a prestar el mismo monto, digamos, cada mes, y esto igual, o sea, la deuda no va a cambiar, va a ser como un- no, pero la relación de esto de deuda de activos y patrimonio no va a cambiar, entonces la deuda en el largo plazo eh, va a asumir a un cierto valor hasta que deje de financiarse, ¿no? Con ello ocurre la tasa corporativa estimada por el costo promedio ponderado, puede ser representativa. Y bueno, los últimos, que es el escenario C, que es un inversionista particular con capital propio. Esto es, bueno, es el menos complejo de evaluar en términos de estimación de tasas. Debe estimarse la tasa del proyecto puro o la tasa exigida a los activos, ya que cuando no existe deuda, el retorno exigido a los activos es el mismo que el retorno exigido al patrimonio. En este caso, la mayoría de los analistas estiman las tasas de descuentos relevantes mediante el uso del CAPM puro, es decir, considerando el beta despalancado o el beta de los activos de la industria en cuestión. Entonces, aquí estamos hablando de un inversionista que está con su capital propio y también cuando vemos así de la CAPM o también aquí del CSP, entonces ya nos está diciendo, se podría utilizar este modelo, en este caso, este modelo de valoración de activos de capital y en el otro de costo promedio ponderado.
En el escenario de el inversionista particular con crédito bancario resulta recomendable construir independientemente los flujos de la caja, de la operación y del financiamiento. Es decir, también lo que hemos visto, el flujo de caja financiado, bueno, con cuota constante, amortización, interés, con el fin de aislar los efectos operacionales de los financieros y luego descontar los flujos respectivos a las tasas correspondientes para después proceder a fusionar ambos, tanto el BAN y estimar el BAN ajustado del proyecto, para tener una óptima deuda que permite el valor del proyecto aumente solo hasta cierto nivel. Entonces, para todo ello, igual, uno, ya bueno, acuérdense tanto de este modelo como de este otro. El primero es el modelo de la valoración de activos de capital que hemos hablado, donde su fórmula está Q sub U, que es la rentabilidad esperada de la industria, R sub F, que es la tasa libre de riesgo, aquí está beta sub U, que es beta desapalancado, R sub M, que es la tasa de retorno esperada para el mercado. Entonces, esto igual lo podemos calcular, como les digo, del balance general de las empresas. Y cuando no se cuenta con estos indicadores de rentabilidad en el país, o sea, si no se tiene una tasa libre de riesgo para Bolivia o una beta desapalancado para Bolivia, entonces se puede comparar con otros países, por ejemplo, Estados Unidos, que es, o los países primermundistas que son más desarrollados, entonces esto ya lo tienen calculado mediante los modelos matemáticos. Entonces podemos comparar con ellos y los riesgos en los países más desarrollados no son iguales a los de los países emergentes, eso lo sabemos, entonces es necesario realizar un ajuste. Y ese ajuste se llama la prima por riesgo país. Por el riesgo de invertir en los últimos. Una forma de hacerlo es comparar la tasa de interés a la que se transan los bonos de deuda soberana emitidos por cada uno. Entonces, ya podemos encontrar de otro país para compararlo, pero sí necesitamos saber la prima por riesgo país, que es igual, lo podemos buscar en la Bolsa de Valores, en la Banca Central de Bolivia o en la ASFI para determinar cuál es el CUSUPU, que es el capital desapalancado. Y el otro, que es el WACC, o también lo llamamos costo promedio ponderado del capital, está en función del Q sub D, que es la tasa de interés del financiamiento por deuda en términos efectivos anuales. Aquí igual, bueno, no se olviden lo que si les dice una tasa nominal, entonces ustedes tienen que convertirlo en tasa efectiva, ¿verdad? El D, que es total de la deuda financiera pasivo, la T, que es tasa de impuestos a la renta y complementarios que pagan las empresas, el COSUBO, costo de oportunidad de la empresa, suma de los fondos propios, el patrimonio en sí. B, que es el total, o sea, la inversión, deuda financiera más fondos propios, D, que es D más E. Y aquí, bueno, los porcentajes de patrimonio de sobre el total de los activos y el porcentaje de dinero financiado vía deuda. Y bueno, para todo ello, vamos a ver los ejercicios, que igual es solo entender. En este caso, bueno, como sería complicado buscar en los demás países tanto estas variables que hemos dicho. Entonces, aquí ya nos da. Dice, supongo que la inversión se financia solamente con capital propio. Ay, no. Ah, no, perdón. Ya otra vez. Supongo que la inversión se financia solamente con el capital propio, que el coeficiente beta de la industria es de 1,18, que la tasa libre de riesgo es de 6% y que la rentabilidad observada en el mercado es de 9,5%. Si la prima por riesgo del país es del 1,2%, calcule la tasa de descuento del proyecto industrial. Entonces ya nos está hablando de la tasa de descuento, que aquí igual vamos a ver qué es la rentabilidad esperada de la industria.
hay que tener del proyecto industrial, nos dice entonces esperado, una rentabilidad esperada de la industria. Entonces ya nos está pidiendo que el Q sub O, y aquí está la formulita, y ya nos da de datos, ¿no? Que la industria tiene una tasa libre de riesgo del 6%, el beta que es del 1,18, o sea, el beta de la industria es 1,18, el R sub M, que es la rentabilidad observada del mercado. Aquí se copia, bueno, lo que es el 6%, la tasa libre de riesgo. Y aquí también nos da que si la prima por riesgo del país es del 1,2%. Entonces ya también nos está dando del país. No nos dice qué país, pero nos está dando el porcentaje. Entonces de ahí solo es reemplazar y calcularlo, ya que nos sale que es del 11,33%. Y bueno, esto nos quiere decir que del, de- del capital propio que tenemos, digamos, tenemos un flujo de fondos ya determinado, entonces hay que reducirlo en un 11,33% para que sea mm, rentable. Y el costo de capital de la misma manera cuando es financiado, y aquí usamos lo que sería el WACC o el costo promedio ponderado. Entonces nos dice, para un proyecto de inversión donde se estima el siguiente flujo de caja y donde el costo de capital del inversionista es del 12%, calcule la tasa de descuento anual para un flujo de caja neto de deuda. Entonces, mm, primero nos dice el siguiente flujo de caja y donde el costo de capital del inversionista es el 12%. Calcule la tasa de descuento cuando el flujo de caja es con deuda, o sea, cuando está financiado. Si vemos aquí, entonces nos dan un flujo de fondos puro, ¿verdad? Porque aquí no tenemos ni la amortización, ni el préstamo, ni los intereses. Entonces aquí nos dice calcular ese flujo. Si se financia 65% de la inversión con una deuda al 9% anual a 10 años plazo, a cuotas iguales y con una tasa de impuestos a las utilidades del 17%. Complete el flujo de fondos financiado y calcule el BAN a dicha tasa calculada. Entonces nos está dando el flujo de fondos puro y nosotros, bueno, aquí nos da los datos y eso igual hay que determinarlo. Entonces la CUSOBOT que nos ha dicho que es del 12% y aquí vamos a volver, que es el costo de capital del inversionista. Nos pueden decir costo de capital o costo de descuento. Entonces ahí nos está hablando de la CUSUPO. El 65% es una deuda, el CUSUD que es el tema de la inversión con deuda, o sea, la tasa de préstamo, ¿no? Aquí, como dice, la tasa de interés del préstamo, que es del 9%, la N, que es de 10 años, y el impuesto a las utilidades, que es del 17%. Entonces, aquí vamos a calcular para el costo promedio ponderado, y lo primero que necesitamos es la D. La D. La D nos dice que es total de la deuda financiera. Entonces, por eso aquí de la inversión sacamos su 65% y ya tenemos la deuda, que es de 2.080. La inversión es de 3.200 y E es prácticamente la resta de ambos, que es 1.120. Después ya tenemos los otros datos. De acuerdo a la fórmula que aquí igual lo vemos, el costo sub D, que es la tasa de préstamo, el T, que es la tasa de impuestos a la renta y complementarios que se paga, y el Q sub O, que también nos ha dado que es del 12%. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a calcularlo y nos sale de, bueno, 9,06%, y esto ya sería nuestra tasa, o bueno, lo que vamos a usar para calcular es como nuestro costo de oportunidad que hemos calculado para, para el tema del BAN. Entonces, nos dice a una cuota constante, ya sabemos cuál es el préstamo, la tasa a la cual nos prestamos en X10 y sale 324,106. Entonces, como es una cuota constante para los 10 años, se repite. Y empezamos, ¿no? De la inversión, calculamos el interés con esta tasa de 9%,
Después la resta de ambos nos va a dar la amortización de 136,906. Y la resta del inicial, la suma inicial menos la amortización ya nos da la suma final, que es de 1.943.000, no, perdón, 1.943,094. Y de la misma manera, esto lo trasladamos como una suma inicial, sacamos el interés, la cuota no cambia, la amortización es la diferencia y la suma final es de 1.793,867. Y de la misma manera hacemos para cada año y nos tiene que salir al final cero, ¿no? Esto corrobora que hemos hecho bien y además que en 10 años ya hemos terminado de pagar, como dice, en 10 años plazo. Y de aquí, como ya hemos determinado, o sea, cuáles serían los intereses, la amortización. Entonces, de aquí, lo que ya se tenía antes de que es del proyecto puro, entonces solo se aumenta lo que sería el interés. Y aquí lo vamos a remarcar, lo que serían los intereses. Los intereses. El otro que es el préstamo de cuánto nos estamos prestando. Y por último, la amortización del préstamo, ¿no? Entonces, esos tres aumentan y por ende también los flujos. Los flujos también no cambian. Entonces, de acuerdo a ello, también sacamos lo que sería el BAN y la TIR con esta tasa que hemos calculado al inicio, que es del WAC o del costo promedio ponderado, que es del 9,6%. Entonces, es comprenderlo y entenderlo también, cómo estás relacionado, ¿no? Como les digo, es juntar contabilidad, ingeniería económica y proyectos. Por último, porque no hay, bueno, no hay muchos ejercicios, claro, en esta materia, más se centra en el flujo de caja o flujo neto financiado. Y estos solo son, bueno, tal vez pescaditas que es entender las fórmulas. El último nos dice que la empresa industrial Darcho muestra a continuación su balance general correspondiente a los últimos 3 años de operación, con la finalidad de evaluar posibles proyectos si se quiere obtener el costo promedio ponderado de capital. Y nos da un dato de T igual a 22%. Entonces, como vemos, su balance general en los 3 años, hay activos, hay pasivos, hay patrimonio. Creo que falta uno que son las utilidades netas. Entonces, de todo ello, ¿cómo calculamos? De aquí nos dice operación con unidad de valor posibles proyectos si se quiere obtener el costo promedio ponderado. Entonces, ¿cómo calculamos el CPPC? Lo que sería el WAC de la y nos da una tabla, una tasa activa efectiva referencial para el segmento. Nos dice productivo corporativo, productivo empresarial, esto el porcentaje anual. Entonces esto, bueno, lo voy a dejar de compartir para compartir el Excel, que aquí igual, bueno, está, ¿no? Le voy a poner 100 líneas. A ver si se ve. Entonces igual nos dan, bueno, el balance general, activo, vamos a marcar activo no corriente, pasivo, patrimonio, utilidades netas, ganancias retenidas, bueno, todo el balance general. Y nosotros debemos hacer calcular, creo que no estoy compartiendo pantalla, voy a compartir toda la pantalla. Aquí vemos, o sea,
A ver, en presentación aquí vamos a ver qué es lo que se necesita. Para ello necesitamos el caso de tasa de interés, total de la deuda, aquí total de la deuda en pasivo, que ya nos está diciendo, que es el B total de la inversión, el E que es la suma de fondos propios, el patrimonio. Entonces, como tenemos el pasivo, el patrimonio, entonces podemos realizarlo ese cálculo, ¿verdad? Y por eso aquí nos vamos a pasivo no corriente, patrimonio y total. Entonces, para los tres, voy a aumentar, ya, para los tres, ahora aquí hay pasivo, pasivo corriente y pasivo no corriente. Entonces, ¿cuál usar? Em, bueno, si habrán visto en la definición, entonces tomamos en cuenta lo que serían las deudas a largo y a mediano plazo. Entonces, bueno, el pasivo a largo plazo. Entonces, por eso aquí nos dice pasivo corriente, cuentas por pagar a proveedores, cuentas por pagar al Estado. O sea, se va a ir al instante. Pero los pasivos no corrientes son acumulaciones de largo plazo, otros pasivos no corrientes. Entonces, aquí te dice de largo plazo, acumulaciones de largo plazo. Entonces, por eso tomamos en cuenta lo que sería el pasivo no corriente para los 3 años. El patrimonio ya lo tomamos como nos indica los valores. De aquí sumamos lo que sería el total para determinar lo que sería la ay, perdón, aquí es deuda. Aquí sacamos el promedio en realidad de estos tres, porque si no sería para cada año, ¿verdad? Y como queremos calcular para las tres gestiones, entonces de los tres sacamos el promedio y ya tendríamos lo que sería el total de la deuda financiera, fondos propios y la inversión. Este igual está aquí, sí, se movió aquí, ¿ok? Entonces, después ya nos da, la T igual nos da del 22%, y este caso de que aquí igual lo vamos a ver, que es caso de tasa de interés de la financiación por deuda en términos efectivos anuales, nos está dando aquí en esta tablita, caso de tasa activa efectiva referencial para el segmento y anual. Entonces, aquí ya podemos ver de cada sector, ¿no? Aquí nos dice una empresa industrial dashboard, no, shop. Entonces es un productivo corporativo, un productivo empresarial, un productivo pymes, nos pueden dar agrícola, un comercial ordinario, entonces les pueden dar cualquiera de estos sectores. Y para este ejemplo hemos usado lo que sería el productivo corporativo, que es del 9,19%. La empresa industrial, bueno, aquí igual no, poder tal vez aclarar, tal vez si es corporativo o empresarial, pero o también ya no, productivo empresarial, no, pero corporativo es más, ah, ahorita no me acuerdo lo que sea, creo que en administración se ve en el tema de corporación, o sea, cuáles son las asociaciones empresariales. De acuerdo a ello, buscamos, o bueno, planteamos lo que es K-sub-D, es del 9,19%. Entonces ya tenemos un dato más, lo que faltaría la Q-sub-O. La Q-sub-O que para ello vamos a ver lo que es el costo de capital de la empresa. Esto también lo podemos calcular con lo que sería el otro indicador que es el ROE. Aquí igual vamos a ver Q-sub-O, Q-sub-O. El Q-sub-O costo de oportunidad de la empresa. Entonces, ¿cómo calculamos este costo de oportunidad? Hay que saber igual la definición del ROE, que es otro indicador financiero para las empresas, y para ello también es la división de las utilidades netas sobre el patrimonio. Entonces nos está diciendo tiene el 14,7% es
las utilidades netas que se genera del 100% de tu patrimonio. Entonces, de las tres gestiones, igual, bueno, trasladamos lo que serían los valores de las utilidades netas y del patrimonio y directamente hacemos la división y lo convertimos en porcentajes. Ahora no queremos analizar para cada gestión, sino para los tres en conjunto y por eso sacamos el promedio de estos tres valores. De ahí ya tenemos los datos de D, E, B, T, Q, D, QU. Entonces directamente sacamos lo que sería el WACC o el costo promedio ponderado. Entonces igual lo podemos poner en porcentajes porque al final va a salir en porcentajes. Entonces ponemos lo que serían los valores de cada uno de D, de B1 menos T, de Q sub U, B, y nos sale de 14,39%. Y aquí nos dice el 14,39% nos para implementar. Recuérdense que este también es para un proyecto con financiamiento, ¿verdad? Entonces, para implementar proyectos en la empresa debe reducir los costos en tal porcentaje. Entonces, en este porcentaje de 14,39%, porque es costo promedio ponderado. O sea, hasta el nombre nos dice, hablando de costos, ¿no? Entonces, teníamos un sinfín de datos, pero solo algunos lo hemos requerido para el cálculo del WACC o del costo promedio ponderado. Igual, como les digo, no hay muchos ejercicios para ello. Lo que sería aquí son tres y en la última práctica igual va a haber tres ejercicios. Pueden ser similares, pueden ser no. Y ahorita igual les voy a habilitar lo que sería el ejercicio de clase. Ok, entonces, no sé si tienen preguntas, consultas o dudas.